Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en la carta de Primera de Tesalonicenses. Hoy nos toca ver el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses y se titula el estudio El Padre y sus hijos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:15, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué el Evangelio. Pablo dijo que él era el Padre espiritual de los corintios porque por medio de su predicación y enseñanza, ellos se habían convertido a Jesucristo. Él es su Padre espiritual, ellos son sus hijos espirituales. Ahora en la carta a los tesalonicenses, donde vamos a leer, Pablo dice lo mismo. Yo soy su Padre espiritual porque yo los gané para Cristo. Yo los engendré en Cristo. Ustedes son mis hijos espirituales. Pablo y Silas habían predicado el Evangelio en la ciudad de Filipos, pero fueron golpeados y echados en la cárcel. Luego los líderes de la ciudad los obligaron a salir de Filipos y Pablo y Silas fueron a Tesalónica. Ellos predicaron en la sinagoga en Tesalónica por 3 semanas, cada día de reposo, pero los líderes religiosos se enojaron y echaron fuera a Pablo y Silas. Hubo muchas personas convertidas en Tesalónica y una iglesia fue formada aún en medio de mucha persecución. Luego Pablo les escribió esta carta para animarles en la fe. Pablo habla de su ministerio en Tesalónica como apóstol y como pastor. Primero vamos a ver a Pablo como apóstol, como mensajero de Dios, como evangelista, uno que llevaba el mensaje del Evangelio a Tesalónica por primera vez. Dice en capítulo 2, versículos 1 y 2, hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, donde estaban anteriormente, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles a ustedes el Evangelio en Tesalónica, aún en medio de grandes peligros. Pablo declara que él y Silas llegaron a Tesalónica y anunciaron el Evangelio con valentía, aún en medio de mucha persecución. Voy a regresar atrás al libro de Hechos, capítulo 17, y leer la narración, o sea, la historia de cuando llegaron a Tesalónica, para que entendamos un poco mejor el contexto. Dice Hechos 17, versículo 1. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y por 3 sábados seguidos, o sea, 3 semanas, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías, o sea, Jesucristo, tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, o sea, habían convertidos a Cristo, junto con muchos hombres griegos o gentiles, temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces aquí vemos que tanto judíos como gentiles aceptaron a Jesucristo como Salvador. Pero los judíos que no creyeron, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Muchas personas oyeron el Evangelio y creyeron en Jesucristo, pero el diablo no va a tomar esto sentado. Él incitó una persecución contra Pablo y Silas por medio de los judíos religiosos que no creyeron en Jesús. Gracias a Dios por la promesa en 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros
que aquel que está en el mundo. Recuerde esto, cristiano, estamos en una guerra espiritual. Tenemos que batallar con las armas espirituales de la palabra de Dios y la oración. La victoria es nuestra por medio de la fe en Jesucristo. Entonces aquí vemos a Pablo como apóstol que llega a Tesalónica con el mensaje del Evangelio. Pero ahora que hay convertidos, ahora veamos a Pablo como pastor, como madre y padre espiritual de esta gente. Dice versículo 7, los hemos tratado con ternura como el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Pablo los amaba con todo su corazón. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatiga y de cómo día y noche nos dedicamos a predicar el Evangelio de Dios sin ser una carga para nadie. Ustedes son testigos y Dios también de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos. Primero él se comparaba como una madre con sus hijos, con ternura, pero ahora como un padre con sus hijos para darles exhortación y ánimo e instrucción. Y le hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Pablo trataba a los nuevos creyentes en Tesalónica tal como una madre cuidaría a sus hijos y tal como un padre les daría instrucción y ánimo. Pablo no buscaba riqueza ni ofrendas de estos creyentes. Más bien, él les dio su propia vida porque los amaba. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de estas personas en Tesalónica? ¿Cómo respondieron al escuchar el Evangelio de Jesucristo predicado por Pablo y Silas? Dice el versículo 13, siempre en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ellos recibieron el Evangelio porque entendieron que era la palabra de Dios. Y ellos probaron que su fe era genuina porque sufrieron mucha persecución por la causa de Cristo. El falso no va a sufrir esa persecución. Él va a negar a Cristo. Él va a renunciar a su fe. Él va a darse por vencido. Pero el creyente verdadero no va a negar a Cristo, cueste lo que cueste. Aunque él tenga que entregar su vida por la causa de Cristo, él no va a negar su fe. Bueno, ¿cómo reaccionaron los no creyentes en Tesalónica? La gente que no aceptaron el Evangelio. ¿Qué hicieron cuando vieron que muchas personas se habían convertido a Cristo? ¿Qué hicieron? Bueno, dice 1 de Tesalonicenses 2:14. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios y se oponen a todo el mundo, y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira más extrema. Tal como los creyentes en Judea, o sea, en la iglesia en Jerusalén, habían sufrido persecución por la causa de Cristo, así también estos creyentes en Tesalónica se mantuvieron fieles en su amor para Cristo cuando otros empezaron a maltratarlos y perseguirlos. Cristiano, ¿qué hace usted cuando otros le maltratan
porque usted profesa fe en Jesucristo? ¿Se da por vencido? ¿O se mantiene firme y de buen testimonio para la causa del Señor? El apóstol Pedro nos da unas palabras de ánimo en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Escuche. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Es cierto, cuando somos perseguidos, maltratados, menospreciados, cuando la gente se burla del creyente, uno tiene la tendencia a desanimarse o pues pensar, ¿para qué sirve todo esto? Pero el apóstol Pedro dice, sean firmes, gócense, porque en ustedes reposa el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y también hay gran recompensa en el cielo que les espera. No se den por vencidos. Pablo, más anteriormente en Tesalonicenses 2, 14 al 16, él dice que aquellos no creyentes, aquellos que rehusaron a Jesús, aquellos que no se convirtieron, sino que fueron perseguidores, ellos están amontonando juicio para el día final, cuando tienen que enfrentarse ante Dios por el maltrato que ellos han hecho contra los creyentes. Pablo termina este capítulo diciendo que él quería verlos, a los creyentes en Tesalónica, quería visitarlos, pero Satanás le había estorbado y había puesto obstáculos en su camino. En versículo 18 habla de esto. Voy a leerlo, dice así. Por lo tanto, quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. No dice cuál fue el obstáculo, pero Pablo no pudo visitarlos. Entonces él les escribió esta carta para animarlos. Luego él dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Me siento satisfecho por saber que ustedes son fieles al Señor Jesucristo. Para concluir, pensemos de este mensaje en tres formas. Primero, a los pastores, que hoy día usted está sirviendo como pastor. Pastores que me escuchan, sean hombres de Dios, tal como Pablo. No haga el ministerio por dinero. No busque ofrendas y riquezas. Sea un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Número 2, cristianos que me escuchan. Sean firmes y constantes en su servicio para el Señor Jesucristo. No ponga la mirada en la persecución y problemas de este mundo. Ponga la mirada en la recompensa que nos espera con Cristo en el cielo. Y tercero, amigo oyente que todavía no conoce a Jesucristo, hoy es el día de su salvación. Haga la oración de fe en el Señor Jesucristo. Confiese su pecado a Dios. Reciba a Jesucristo por fe en su vida. Haga su propia oración, tal como los tesalonicenses hicieron, y se convirtieron a Cristo. Ellos abandonaron a los ídolos inútiles y pusieron su fe en el Dios vivo del cielo y recibieron a Cristo para ser salvos. Y así puede recibir vida eterna. Padre Celestial, te doy gracias por el estudio en este capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses. Ayúdanos a recordar que nosotros somos hijos de Dios y que debemos de enfrentar cualquier obstáculo por medio del poder que tenemos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos dé confort, dirección, paz y que nosotros podemos salir avantes y victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros y lea el libro, la carta de 1 de Tesalonicenses, porque continuaremos con más estudios en esta carta tan importante para la vida del cristiano.